Claudio viene a exigir parte de una herencia a su hijo, pero su voluntad no necesariamente será la obligación legal. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Claudio, doña María Elena y don Mauricio. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a pedirle a mi hijo, Mauricio, que me dé lo que me corresponde de la casa, que este es el problema principal. Que la casa la tiene arrendada y resulta que del tiempo que él la tiene nunca me ha pasado ni 5.000 pesos, me ha pasado por el arriendo de la casa. ¿Es su casa esa? Sí. Fue mi casa hace muchos años atrás. ¿Fue o es? Hasta el momento es porque soy el único que aparece en la casa después del fallecimiento. ¿Y usted pasó la casa para administración de su hijo? ¿Porque su hijo se la administrara o se la arrendó? Él la tomó, la casa así como administrarla él. La tiene arrendada. Diga. Lo que pasa es que él se fue cuando yo tenía 11 años de la casa. 11 años y usted tiene 43 hoy. 50. 50. O sea, se fue hace 40 años de su casa. Por eso le digo. Y él se fue de la casa y ahora mi mamá falleció y él está pidiendo lo que le corresponde según él por la casa. Ah. Porque mi mamá ahora recién falleció. Faltaba una tremenda parte de la historia. Recién va a cumplir 4 años que falleció mi mamá. Entonces él ahora está pidiendo lo de la casa. ¿Por qué? Porque ella falleció y que según él, porque él todavía sigue casado, aunque hicieron el cese de convivencia cuando yo tenía 20 años, porque mi mamá se equivocó y en vez de hacer el divorcio, hizo un cese de convivencia cuando yo tenía 20 años. Y ahí, ahora él dice que él tiene todos los derechos de la casa. Cita Carmen Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí el que tiene que hablar es él, ¿sí? No, pero no yo ella. soy la señora y él no se siente bien. Lo que pasa que sí, él un día le dijo a mi esposo que no le correspondía la casa. Ya. Listo, nosotros sacamos los papeles, fuimos al registro civil, que yo como pude con mi pierna, reuní la plata para pagar la posición efectiva y la niña del registro civil le dice que le tiene que pedir la autorización a Mauri. Lo llamamos inmediatamente. ¿Autorización para qué? Para que le diera la autorización, la firma, para que él sacara la posición efectiva. Fuimos al Pero es que registro eso civil. si él lo iba a hacer, lo puede hacer él directamente. A no menos necesita que ir. no sea heredero de la cónyuge. Que fuimos a bienes raíces, yo hice todos los papeles y faltaba la posición efectiva. Y la señorita del registro civil... Posesión. Posesión, disculpe. Y eso es lo que dijo la cita del registro civil, que lo llamamos al Mauri Sí, pero afuera. a ver, yo siempre digo una frase, porque uno es responsable de lo que uno dice, pero no de lo que la gente entiende. Usted le está dando una interpretación a lo que el oficial de registro civil le dijo, o el funcionario, que no es la correcta. Sí. Si la persona que está en el registro civil le dice que el caballero no puede tramitar la posesión efectiva, uno como abogado entiende que entonces el caballero no es heredero de la persona que quiere heredar. Porque los herederos no necesitan el permiso de nadie para sacar una posesión efectiva. Puede ser cualquiera. Oh. Claro. Solamente de los herederos. Resulta que hace 2 meses atrás, él lo llamó, que yo tengo el audio. Dijo, yo no quiero hablar con usted, quiero hablar con el viejo. Y va, y yo lo puse en voz alta y le dice, hola viejo, ¿cómo estáis? ¿Por qué no haces los papeles de la casa y me cedes tu parte? Se lo dijo el 20 de febrero a las 5 de la tarde. En ningún momento... ¿Es efectivo que usted no vio más a su hijo desde que él tenía 11 años? Sí. O sea, usted contrajo matrimonio en el año 72, según los documentos que están acá. ¿Sí? Sí. ¿Y se separó en el año 84 entonces? Así es. ¿Y del año 84 no supo más de esta familia hasta el año 2019, cuando muere quien era su cónyuge? No. Siempre estuve pendiente de eso, porque incluso mucho antes que... ¿Qué es estar pendiente? De la casa. Él que, supo de sí. nosotros cuando mi mamá quiso irse a Estados Unidos, que eso fue cuando yo tenía 20 años. Y Ya. nosotros lo buscamos O para sea, que como le en diera... el 94,
¿93? 93, para que él le diera la firma, para que se supone que era el divorcio, pero mi mamá no supo hacer los papeles porque ella tampoco había estudiado mucho, que digamos, y en vez de firmar un divorcio solamente firmaron un cese de convivencia. Y eso lo firmaron cuando yo tenía 20 años. ¿Y la casa en qué minuto fue comprada? Esa se las dio el Serviu cuando yo nací prácticamente, al tiempecito que yo nací. Esa casa, disculpe señorita Carmen, esa casa luchamos. ¿Luchamos no será mucha gente, caballero? Sí, porque fue toda la población en general la que luchamos por esas casas. Sí, Era pero un usted campamento antes. Porque ese fue un campamento que que se armó ahí y gracias a que eso... ¿Sabe por qué le digo, irónicamente, no será mucha gente, luchamos? Porque parece que esto partió en el año 80 y en el año 84 usted ya se había ido de la casa. Por lo tanto, la Y yo casa me crié entre el año solo, tuve que empezar a trabajar a 80 los y 13 el años. 2019... Mauri, no digas eso. Por favor, no digas eso, di la verdad, tú sabes cómo está tu papá. Nosotros tuvimos contacto, acuérdate, tú te viniste a Antofagasta, yo te recibí en mi casa. Anda, acuérdate. Señora, usted está hablando de ahora, cuando usted apareció en la Yo vida llevo- del viejo. Sí. Estamos hablando de cuando yo tenía pero es que 11 años, no ahora. Él me contó que se había separado de tu mamá y tú sabes por qué se separó de tu mamá. Mire, Seamos francos y digamos las cosas como son. yo se lo dije a usted y se lo dije al viejo. Lo que él haya pasado con mi mamá o no haya pasado con mi mamá son problemas de ellos dos. Yo no estaba en el medio. Yo soy el hijo de los dos. Y si él me abandonó a mí, yo no puedo hacer nada. Él me abandonó a mí y me dejó a la suerte a mí porque él sabe que yo era el hijo, el hijo feíto de la familia porque el regalón era mi hermano y al que le daban todo era mi hermano. Y Pero- el único apoyo que yo tenía era él. Sí, sí Y está cuando bien. él se fue, yo quedé solo. Pero eso Y no lo- él estuvo ahí, estuvo conmigo, vio lo que yo viví. Bueno, ¿y él ahora? Ah, pero usted está hablando de ahora. Y lo que yo viví cuando yo era un niño que yo no tenía apoyo de nadie. Pero- usted está hablando de lo de Pero ahora, tu señora. mamá se fue a Estados Está hablando Unidos él y te de que él le dejó. corresponde la casa. También te dejó tu mamá. Me dejó cuando yo tenía 20 años. Pero ella tenía que hacerse responsable. A Tu los 20 papá- años ella tenía que seguir Mira, haciéndose responsable. Tu papá le No, daba la señora, plata no a hable, tu mamá. señora, por favor. Esta No. señora no tiene nada que hablar. Es Por que- favor, la puede sacarla. Mire, Fue infiel tu mamá. Fue infiel tu mamá. Mire, si haya sido infiel o no haya sido infiel, Por eso él tu se papá fue se y fue. se fue con un hijo. Claro. Él se fue y tiene un hijo, ya, po. Rodrigo, y él se fue ya teniendo Y un si hijo. a ti te es infiel, ¿tú seguirías Oiga, ahí con tu señora? Si él se fue teniendo un hijo ya, ¿quién era el infiel? Tantas cosas que dijo que no corresponden. Y que duelen más cuando vienen de una mujer. Si una mujer fue infiel, o si un padre fue infiel, es problema de pareja, no de paternidad. No justifica el abandono de un hijo, en ningún caso. La relación que el señor pudo haber construido después de adulto con el padre, qué bueno. Pero eso no compensa los años que el caballero no estuvo cuando tenía que estar. Y eso no se borra porque el caballero ahora esté, entre comillas, como usted señala, necesitado de dinero. Porque cuando el niño, porque este caballero fue un niño cuando lo abandonaron, estaba necesitado de dinero, el papá no apareció. Y tuve que salir a trabajar Cuando a los este 13 joven años. tiene mayoría de edad, 20 años, y la mamá decide viajar y que él se quede viviendo solo, es mayoría de edad. Y perdónese que se lo diga tan directo, pero usted no tiene nada que opinar. muy bien. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Ya. Nos vamos nomás. Sí, pues si no tenemos nada que hacer, nos vamos nomás. Se acabó el problema. Es tremendo, ¿no? Que se trate de compensar. Uno puede entender, tengo una necesidad económica, necesito tu ayuda. Y los términos en los que esa ayuda se pide, uno esperaría que fueran cordiales, con cierta humildad incluso. No con una arrogancia que pretende borrar y pasar por encima de lo que puede haber sentido en su minuto un niño, porque hoy día lo ve un hombre hecho y derecho que comparte con el padre. Pero este señor quedó solo, muy pequeño, con una madre que lo saca adelante. Entonces, no se puede compensar. Totalmente, hay que entender a las personas en su contexto. Como estamos hablando de un niño de 11 años que pasa 2 semanas solo en su casa, porque la mamá estaba trabajando puertas adentro cuando el papá se va, según lo que refirió don correcto. Mauricio.
¿Qué pasó ese día, don Mauricio? ¿Nos puede contar? Él llegó un día martes, si no me equivoco, el día que llegó en la mañana, llegó sacando ropa, cosas del ropero, llenó un bolso, me dijo voy y vuelvo, llego mañana llego más rato, y de ahí nunca más supe de él. Mi mamá no llegó ese fin de semana y estuve 2 semanas solo en la casa, que me estuvieron dando alimento las vecinas de al lado y la de al frente, que era la vecina Petita, que la Petita viene siendo la comadre de mi mamá porque ellos son los padrinos de una de las hijas de ella. Y ellos me estuvieron alimentando durante esas 2 semanas. Que él no apareció. Lo que refiere a don Mauricio y que tiene harto asidero en la forma en la que lo cuenta, que cuando llega la mamá se encuentra con él solo. Y recién ahí empieza la búsqueda de este papá. Empezamos a buscarlo, se puso en la radio, se puso en todas partes, se buscaba a la persona que estaba desaparecida. Ya llevaba 2 semanas desaparecido y no aparecía. Todos los vecinos preocupados. O sea, no hubo explicación. No dijo ni pío, lo único que hizo pescó un bolso y se partió. Y de ahí nunca más supe de él hasta cuando yo tuve los 20 años, que mi mamá lo buscó para poder sacarle la firma porque ella quería viajar. Y a pesar de todo eso, cuando don Mauricio se reencuentra con su papá, ustedes generan una relación. Sí, empezamos a 20 conversar, años. empezamos a... Acá se genera una relación real. Don Mauricio le presenta a sus nietos. Empiezan a generar un vínculo. Don Mauricio hasta el día de hoy paga pensión a su padre. Lo que el padre no hizo, lo hace el hijo con el padre. Y mucho antes de pagar la pensión, yo Bonita le mandaba forma de plata agradecer desde el gesto. Antofagasta. Ese vínculo se mantiene y a mí obviamente me llamó la atención. Porque uno dice, a ver, papá que desaparece por tantos años, en un momento tan preciso y tan necesario, donde un niño está entrando a la adolescencia, en donde tiene que dejar de estudiar, tiene que ponerse a trabajar para salir adelante, y un hijo que reconstruye la relación, que lo ayuda, que está. Y yo le pregunté a don Mauricio, ¿de dónde sale esto? Y acá aparece una nueva figura, que es esta mamá, ¿no es así? Sí. Y lo otro es que yo no quería criar a mi hijo con odio ni con rabia. Porque yo tengo un hijo. Más encima también me quedé solo con él. Lo crié desde... Yo me quedé solo con mi hijo. Él tenía 5 años cuando la mamá se fue y yo lo crié desde los 5 años y hasta el día de hoy todavía está al lado mío. Yo ahora me vine de Antofagasta, pero él estaba conmigo en Antofagasta y ha estado viviendo siempre conmigo. A mí lo que me duele de lo que leo en su relato es lo que muchas veces hablamos acá de la teoría y a través de los casos tratamos de explicarlo y tratamos de transmitirlo. Y que hoy cobra una importancia distinta en nuestro país a raíz de la cantidad de mujeres que están criando solas a sus hijos. Casi el 90% de los papás obligados a pensión de alimentos no pagan. 40%, cerca de 40% de los hogares en Chile son encabezados por una mujer sola. Y eso parecen datos. ¿Sí? Esos datos, cada uno de esos datos, son una historia humana. Y hay un niño que a pesar del paso de los años, como en este caso, ha pasado 40 años, pero ese niño que vive adentro de este caballero sigue doliéndole ese acto. Sigue emocionándole, a pesar de que fue capaz de perdonar, a pesar de que a los 20 años decide reencontrarse con el padre, a pesar de que hoy día paga voluntariamente, porque fue en una mediación voluntaria que se obligó a pagarle una pensión al caballero, empieza a hablar de esa historia de abandono y se le quiebra la voz. Duele. Duele. Un padre desaparecido hace un daño de por vida a ese hijo. De por vida. Y una madre que elige criarlo sin rencor. Que le pregunta un día por qué recuperaste la relación con tu papá. ¿Qué le respondió usted a ella? No quería vivir con odio, quería estar solamente tranquilo, vivir tranquilo y criar a mi hijo tranquilo. Esta relación que se construye es una relación real, Carmen Gloria. Don Mauricio quiere a su papá. Generó cariño después, a los 20 años. La señora María Teresa me cuenta que se encargó de pagar por las inyecciones para su vista, ¿no es así? Sí. No, sí, yo esto se lo agradezco porque él le pagaba la inyección del ojito y le mandaba la plata para los pasajes. Yo ahí no lo puedo negar. Él le mandaba todo, siempre le mandaba plata para que... Entonces, pues señora, que la necesidad no tenga cara de hereje, como dicen por ahí. No, si es Uno que puede reconocer entender la lo bueno. necesidad económica de ustedes, como ¿Sí? muchas personas lo tienen. Si yo pero hay reconozco ciertos lo bueno. principios que uno debiera respetar a fuego y que son inviolables. Sí.
Si yo no estuve a la altura de este hijo que me está retribuyendo a pesar de aquello, no puedo hoy día pretender despojarlo de la casa que le dejó la madre. Si a él yo no le tengo rencor, no, para nada. No yo estamos no le hablando tengo, de rencor, estamos hablando no. que el interés económico ciegue la prudencia. Si él lo ayudó, yo eso estoy consciente, él lo ayudó. Cuando yo le decía, Mauri, lleva a tu papá a un médico particular, él me decía, llévelo. Y él me mandaba la plata y yo lo llevaba y que le mandaba. Tengo todos los vales todavía del año Sí, que lo ayudó. y sigue pagando todo. una pensión de alimentos. Sin embargo, cuando yo hablé con don Claudio, en una primera instancia le pregunté cómo era su hijo. Y él me habló de ingratitud. Dolido. Cuando uno... La ingratitud es una palabra que usamos harto, ¿eh? Pero implica agradecer algo. Cuando uno agradece... Ingratitud es no agradecer. Y cuando uno agradece algo que te entregaron. Acá estamos hablando de un papá que entregó bien poco. Y de un hijo que ha elegido entregar harto de vuelta. Esta relación que se construye, yo creo, y esto es mi percepción por conversaciones que tuve con ellos, se había generado una relación de cariño entre ellos dos. Y es en esa conversación privada entre un papá y un hijo que escucha la señora María Teresa, donde esto empieza a quebrarse. Yo no sé, sinceramente, qué hubiera pasado si esa conversación hubiera sido solamente entre este papá y este hijo. Es que nosotros, Mauricio, no que lo llevábamos bien. Cuando yo tenía el auto, íbamos a dejar a tu papá a la pega, yo que no conocía familiares de ellos, él me presentaba como su señora. Después, ella me decía, ya, vieja, levántate, me decía, para que va a buscar a mi papá. Y yo le decía, ay, y me decía, levántate. Y íbamos, tuvimos una relación súper buena. Si todo ¿Cuándo esto, se quiebra esta relación? Se quebró cuando una vez, yo lo reconozco, cuando una vez el papá, yo le dije, Mauri, tu papá perdió la pega por ti porque le fue a pedir un préstamo. A lo mejor cometí el error de decirle que no la pagó, no sé si la pagó. Y ahí empezó el quiebre porque me dijo, usted Señora, no se usted me estaba meta. cobrando que le pagara la deuda a usted, se la había pagado al viejo y quería que se la volviera a pagar a usted. Pero que él después me dice, al tiempo después me dice... Yo le dije a él esposo, que le dijera porque pero ya que me no tenía lo choreado de dijo. que tanto que me cobrara la plata y yo ya se la había Y él pagado a perdió él. la pega esa vez por ir a pedirle un préstamo. Lo echaron. Por pedir permiso le dijeron, ya, no hay más trabajo. Entonces, yo le pregunté y él no me dijo nada. Entonces ahí fue que empezó el Me quiebre. invadió con mensajes cobrándome una plata Y que se la él pagara a ya ella sentó porque el la 20 Yo de creo febrero. que esto es como predicar en el desierto. Escucha lo que quiere escuchar. Sí. Así como a la funcionaria del registro civil entendió lo que ella le convenía entender y no lo que efectivamente le estaban informando. Entonces creo que es una pérdida de tiempo. Y quizás con quien hay que hablar es con don Mauricio. Con don Mauricio y con don Claudio. Si yo le pregunto a don Claudio qué siente por su hijo, A él dice que él tiene todos los derechos de la casa. Tuvimos una relación súper buena. Y cuando él se fue, yo quedé solo. Empieza a hablar de esa historia de abandono y se le quiebra la voz. No dijo ni pío, lo único que hizo pescó un bolso y se partió. ¿Tú sabes por qué se separó de tu mamá? Perdónese que se lo diga tan directo, pero usted no tiene nada que opinar. Esto es como predicar en el desierto. Escucha lo que quiere escuchar. sí. Así como a la funcionaria del registro civil entendió lo que ella le convenía entender y no lo que efectivamente le estaban informando. Entonces creo que es una pérdida de tiempo. Y quizás con quien hay que hablar es con don Mauricio. Con don Mauricio y con don Claudio. Si yo le pregunto a don Claudio qué siente por su hijo, La verdad es que yo lo quiero y lo amo, porque es mi hijo. si esa Y conversación, esta ayuda me dio él. si esa Por eso le conversación estoy diciendo. telefónica, don Claudio, hubiera sido solo entre ustedes dos, No, si que hubiera estado mi señora, lo mismo que le estoy diciendo ahora, siempre se lo habría dicho igual. don Mauricio, No, él ha cambiado mucho. Usted- Lo malo es que él
se deja llevar mucho por esta señora y él ha cambiado mucho porque uno conversaba con él y ahora de último lo que uno conversaba, ella le decía que tenía que responder. Entonces no es así las cosas. ¿Y no será bueno entonces que propicien a lo mejor tener instancias de conversación a solas? Es que eso es lo que no se puede. ¿Por qué no? Porque siempre ella anda metida por el medio y lo otro es que cuando uno llama, ella es la que contesta el teléfono porque el teléfono es el de ella. Y ella es la que, yo te lo paso. Y uno está hablando con el viejo, pero dile esto otro, al lado. Y uno se escucha todo por el teléfono igual. Entonces uno no puede hablar tranquilo con él. Y como él está tan ¿No le lejos... gustaría a usted tener conversaciones, don Claudio, solo con su hijo? ¿Salir con su hijo a dar un paseíto, a conversar? Mire, no hace mucho me fue a buscar a la casa. Fuimos a Rapel, para allá, para la sexta región. ¿Ya? Fuimos para allá y conversamos. De ahí le dije yo que si esa iba a ser por el momento, porque yo lo acompañara a ver a la gente vaya para Rapel, o iba a ser... y ahí me dijo que sí, que conmigo no tenía problema, que mi señora, y aquí y allá, en todo caso, yo conversé con mi señora y le dije yo, no, pues si ella... Y de ahí después ya no conversamos más. De ahí empezó el asunto de que quería la parte de la casa. Y desde ahí ya cortamos la comunicación. Acá, don Claudio, la vida le dio una segunda oportunidad mediada por un gran hijo que eligió perdonar, que tuvo una mamá que, como usted me dijo, textual, me dijo, mi mamá me crió sin rencor. Me enseñó que yo nunca tenía que tener rencor con nadie y por eso no lo tuve con mi papá. Parece que esta mamá de esfuerzo, que se sacó la mugre para sacarlo adelante, fue una muy buena mamá, que eligió criarlo en la felicidad, en la entrega. Y esa mamá le regaló a don Claudio una segunda oportunidad con un hijo. Se la regaló, porque claramente fue decisión de usted. Don Claudio, no deje que este hecho, que una casa en la que usted casi no vivió, lo haga perder esa tercera oportunidad que está teniendo acá. Esa tercera oportunidad de tener un hijo que lo cuida, que se preocupa. Don Claudio tiene 2 hijos más, tampoco tiene ni un contacto con ellos. 2 hijos a los que refiere que pasó más tiempo en la crianza. No Los tiene crió contacto. hasta que fueron adultos, a ellos 2. No tiene ningún contacto con ellos y, por lo que refiere la señora María Teresa, tampoco pagan la pensión a la que se habían obligado. Acá es solamente don Claudio el que se está haciendo cargo, el que está haciendo el rol de hijo sin nunca haber tenido un papá presente. Don Claudio, no pierda un regalo que le está dando la vida, que es tener un hijo como don Mauricio. Muchas gracias, Pamela. Se esforzó nuestra psicóloga por lo que son ideales que a ella la mueven, tratar de reconciliar, de unir a las familias, tratar de hacerlos analizar desde un aspecto más sublime, a lo mejor, una relación. Pero lamentablemente no se puede hacer milagros. Uno no saca nada con sembrar en tierra infértil. Bueno, antecedentes. Tengo el certificado de matrimonio de don Claudio y su madre, doña Rosa, celebrado en 1972. Tengo también el certificado de nacimiento de don Claudio. La misma fecha. Misma fecha, 1972. Tengo el certificado de defunción de doña Rosa, 2019. Tengo el acta de mediación, mediante la cual usted se obligó a pagar una pensión de alimento en favor del caballero. Correcto. Tengo también la compraventa de la propiedad en cuestión, adquirida en 1980.
Que se terminó de pagar recién ahora en el 2015, creo que se terminó de pagar recién la propiedad. Tengo el certificado de avalúo fiscal de 26.943.668 pesos. Tengo también un informe de una estimación de valor comercial realizado por don Esteban de Barbiere, que los invito a ver sobre esta propiedad. Ahí está. Carmen Gloria, la producción del programa nos ha hecho llegar una información respecto de una propiedad ubicada en Cerro Navia. Hemos tomado esta información y hemos realizado una estimación de valor comercial respecto del emplazamiento de la propiedad y de sus características. Esto será llegar al estudio en un formato de informe, el cual será de gran utilidad para que puedan resolver esta mediación. Y aquí está. Lo tengo, se lo voy a pasar. Donde dice que esta propiedad tiene un avalúo comercial que alcanza los 67.358.893 pesos. Valió el esfuerzo de su madre. Me falta la pizarra. Para seguir aumentando los datos y, por lo tanto, dando las consideraciones que nos llevan finalmente a la resolución del caso. Dijimos que este matrimonio, según el certificado, se realizó en 1972. Dijeron que la separación de hecho se produjo en 1984. Por su lado, doña Rosa fallece en 2019 y se fue del país en 1993, que fue la salida que hizo a Estados Unidos. Correcto. Ella tiene un hijo de una relación anterior. Pedro Enrique Centeno. Don Pedro. ¿Usted tiene relación con él? Sí. Ya. Y de este matrimonio tuvo otro hijo, don Mauricio, usted. Correcto. Mientras estaban casados, 1972, 1984, se separaron. 1980 se produce la compraventa de la propiedad que don Mauricio agrega que se terminó de pagar el año 2015. Es decir, don Claudio tuvo quizás el tiempo entre 1980 y 1984, por lo tanto pudo haber tenido un tiempo máximo de haber ocupado la casa 4 años. Y el resto del tiempo, hasta el 2015, fue solo doña Rosa quien soportó el gravamen de pagar esa casa que finalmente termina siendo de propiedad de ustedes. Dos cosas. Primera, adquirida la casa en 1980, fue adquirida a través de un beneficio estatal y por lo tanto se adquirió en virtud del artículo 150 del Código Civil. Eso quiere decir que esta casa no fue nunca del matrimonio, fue siempre de doña Rosa en forma exclusiva. Primera cosa. Segunda cosa, y quizás más importante. ¿Se acuerdan que don Mauricio dijo hace un rato que la mamá había tratado de tramitar un cese de convivencia? A nosotros nos pareció muy raro. No, ella dijo que era la separación. Una separación, usted habló de separación, habló de cese. Espérame un segundo. Habló de separación, habló de cese. Y a nosotros nos pareció raro porque en los años en los que estábamos hablando, hasta el 93, en Chile no existía el divorcio. ¿Se acuerdan? No había divorcio. Entonces las personas podían hacer separación de hecho, que se incluía una liquidación de una sociedad conyugal, pero aquí no había sociedad conyugal, entonces difícilmente le hubieran recomendado eso. Porque había un solo bien que era adquirido bajo el artículo 150. Entonces dijimos, ¿qué habrá hecho doña Rosa? Consultamos. Doña Rosa inició una acción judicial que terminó con una sentencia ejecutoriada de fecha 9 de diciembre de 1993 del 29 Juzgado Civil de Santiago que declaró nulo el matrimonio. Este matrimonio, dijo la ley, por sentencia judicial, nunca existió. Entonces,
Don Claudio, como establecen las normas sobre la nulidad de matrimonio, se considera quien nunca estuvo casado con doña Rosa. Nulidad que, tal como señala la ley, no afecta a la relación filial y por lo tanto a la paternidad de don Mauricio. Él sigue siendo hijo de don Claudio y doña Rosa, hijo en esa época, seguía considerando legítimo, y día esa diferencia no tiene ninguna importancia, pero este matrimonio no existió. En conclusión, a don Claudio, quien pretendía que además de que su hijo hubiera tenido la hidalguía de perdonar los años de abandono, que además de que su hijo le pague una pensión de alimento, pretendía hoy despojarlo de parte de la casa. No le corresponde nada porque la casa era solo de doña Rosa, no de la sociedad conyugal, y si eso no fuera suficiente, tampoco le correspondería, aunque hubiera sido parte de la sociedad conyugal, porque este matrimonio fue declarado nulo en el año 93. No le corresponde ni la sombra del árbol que está afuera. Y con esto cerramos la sesión.